Seguro que en algún momento han llegado a sus oídos esos titulares sobre Venezuela, que si el salario mínimo es de menos de $1 al mes, suena casi a error tipográfico, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuál es la historia real que hay detrás de esa cifra tan chocante? Hoy vamos a desgranar esta realidad económica, apoyándonos únicamente en los datos para entender qué está pasando. Pues vamos al lío. La cifra de partida es esta, medio dólar, 50 centavos de dólar. Y sí, según el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central de Venezuela, este es el salario mínimo mensual. Ojo, no por día ni por semana, al mes. Para entender cómo se ha podido llegar a este punto, hay que echar la vista un poco atrás. La última vez que se fijó el salario mínimo fue en marzo de 2022, en 130 bolívares. En aquel momento, eso equivalía a unos $30. ¿Qué ha pasado? Pues que la devaluación ha sido tan brutal que esos mismos 130 bolívares hoy valen, bueno, lo que acabamos de ver. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es obvia. ¿Cómo sobrevive alguien con medio dólar al mes? Es que, según los economistas consultados en las fuentes, es prácticamente imposible. Y es justo aquí donde la historia se empieza a complicar, y vemos que va mucho más allá de un simple titular. Porque aquí es donde la cosa cambia. Para un empleado del sector público, el salario mínimo oficial es solo una pequeñísima parte de la ecuación. Si miramos su ingreso mensual total, la cifra es muy diferente. Se acerca a los $160. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esa diferencia tan grande? Pues la respuesta está en un sistema de bonos. El gobierno complementa ese salario mínimo con dos ayudas principales. Una de $40, que es un bono de alimentación, y otra de $120 que han llamado bono de guerra económica. Sumados, claro, elevan bastante el dinero que realmente recibe el trabajador a fin de mes. Pero, y esto es fundamental, aquí está la clave de todo el asunto. Solo el salario oficial, es decir, esos ridículos 50 céntimos, es la base que se usa para calcular todas las prestaciones sociales que la ley obliga. ¿Qué significa esto? Pues que las vacaciones, las liquidaciones si hay un despido, y lo más grave, las futuras pensiones, se calculan sobre una base que es prácticamente cero. Los bonos son dinero para hoy, sí, pero no construyen ninguna seguridad para el futuro. La versión oficial del gobierno es que este sistema de bonificaciones es, por un lado, una estrategia novedosa para luchar contra lo que ellos llaman la guerra económica y las sanciones, y por otro, una forma de evitar que una subida del salario como tal dispare todavía más la inflación. Lo que nos lleva directamente a la pregunta del millón. Si el Estado tiene la capacidad de pagar hasta $160 al mes en forma de bonos, ¿por qué no convierte esa cifra en el salario mínimo oficial y se deja de líos? Bueno, pues la respuesta, según los expertos, nos muestra la verdadera dimensión de los problemas de la economía venezolana. Los análisis económicos señalan dos obstáculos gigantescos. El primero es que la economía del país tiene una productividad bajísima y unos costes operativos muy altos. Y el segundo, que es quizás el más importante, es la escala del desafío. La cantidad de gente que depende de esos pagos es inmensa. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, hay que mirar las cifras. La nómina de empleados públicos del gobierno es de unos 5,5 millones de personas. Pero es que a ellos hay que sumarles más de 4,5 millones de pensionistas. En total, estamos hablando de que más de 10 millones de personas dependen directamente de estos pagos. Cualquier pequeño aumento se multiplica por 10 millones. De hecho, esta cita de un economista lo resume de una forma que no deja lugar a dudas. Un aumento importante del salario oficial para esos 10 millones de personas costaría más que todo el dinero que el país consigue juntando lo que gana con el petróleo y lo que recaudan impuestos. Sencillamente, las cuentas no salen. De acuerdo, ya hemos visto cómo funciona el sistema y los enormes retos que hay detrás, pero vamos a bajar todo esto a tierra. ¿Qué significa para una familia que tiene que ir al supermercado a final de mes? Vamos a ponerlo en contexto. Este gráfico yo creo es el más revelador de todos. La primera barra, la del salario oficial, es que es prácticamente invisible. La segunda nos muestra el ingreso total real, con los bonos, esos $160. Pero la tercera barra es la realidad. Es el coste de la cesta básica de alimentos y servicios, que según las últimas estimaciones superaba los $500. La brecha es abismal. Así que, resumiendo, la conclusión es bastante dura. Incluso sumando todos los bonos, el ingreso total de un trabajador público apenas llega a cubrir un tercio de lo que se considera básico para poder vivir. Y esto choca de frente con la propia Constitución del país, que dice que el Estado debe garantizar un ingreso que sea suficiente para tener una vida digna. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión que va más allá de los números. En una economía que funciona con bonos en lugar de salarios, con una falta de datos oficiales fiables y con una brecha tan enorme entre lo que se gana y lo que cuesta vivir, ¿qué significa realmente tener un salario digno?